Cooperación Perú-Japón sobre reducción de riesgo de desastres por sismo y tsunami. Nos honra con su presencia en la mesa principal el señor Masahiro Fukukawa, excelentísimo embajador del Japón en el Perú, el doctor Javier Piqué del Pozo, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, y se encuentra en representación del señor rector, y el doctor Fumio Yamasaki, profesor principal de la Universidad de Chiba y jefe de la contraparte japonesa del proyecto. Voy a dejar con ustedes en primer término, para las palabras de bienvenida, al doctor Miguel Estrada Mendoza, director de CISMIC. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor Masahiro Fukukawa, embajador de Japón en Perú, doctor Javier Piqué del Pozo, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Fumio Yamasaki, investigador principal de proyectos A3 de la contraparte japonesa, doctor Carlos Zavala, investigador principal de la contraparte peruana, doctor Ronald Gutman, director del Instituto Geofísico del Perú, representante de las instituciones gubernamentales nacionales, señores investigadores de Japón, amigos asistentes. Es para mí un gran honor estar aquí frente a ustedes y frente a la delegación japonesa de investigación, a la cual quiero empezar estas palabras con un agradecimiento profundo a todos los investigadores japoneses y a través del señor embajador al pueblo japonés, ¿no?, por su colaboración en este proyecto de investigación y sobre todo por la confianza que tienen en la Universidad Nacional de Ingeniería, sobre todo en el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Nuestro centro de investigación ya tiene más de 25 años realizando trabajos relacionados a la prevención y mitigación de desastres. Y tal vez este proyecto SATREPS, el proyecto de fortalecimiento de tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, que estamos desarrollando conjuntamente, no solamente la Universidad Nacional de Ingeniería, sino también en colaboración con entidades gubernamentales relacionadas a la gestión de riesgo, sea tal vez uno de los proyectos más importantes que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería. Tenemos un año y medio más para realizar todas las actividades de investigación que nos queda por hacer, y sobre todo tenemos el compromiso de la diseminación de la información o la diseminación de los resultados de este proyecto. Nuestra misión es que los resultados de este proyecto sean tomados por las autoridades, y veo muchas autoridades de instituciones gubernamentales, y eso nos llena de mucha satisfacción, ¿no?, que puedan usar estos resultados para sus planes, para sus proyectos de planificación, para realizar o elaborar planes de sostenibilidad en el tiempo. Muy bien, no quiero cansarlos más. Quisiera reiterar mi agradecimiento a los investigadores japoneses, al pueblo japonés, al gobierno japonés a través de sus autoridades, y a todos los investigadores peruanos que hacen un gran esfuerzo en colaborar en este proyecto. Muchísimas gracias. Profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería e investigador principal de la contraparte peruana del proyecto SATREPS. Señor embajador del Japón, Masahiro Fukukawa, señor decano de la Facultad de Ingeniería Civil, doctor Javier Piqué del Pozo, señor Fumio Yamasaki, ¿no?, investigador y contraparte del proyecto SATREPS. Permítanme
hacer una breve reseña de este proyecto que venimos ya en nuestro tercer año trabajando, ¿no? El proyecto se denomina Fortalecimiento de Tecnologías para Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunami. El proyecto cae dentro de un esquema de cooperación técnica denominado SATREPS, que es la Asociación de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible. Este esquema de cooperación trata temas de medio ambiente, energía, prevención de desastres y control de enfermedades infecciosas. En el año 2009, la Universidad Nacional de Ingeniería, en conjunto con la Universidad de Chiba, aplicaron a este fondo de investigación y logramos financiar este proyecto, ¿no? En el cual para la parte japonesa se hace financiamiento de viajes, viáticos e investigación, y para la parte peruana existe la cooperación técnica a través de los equipos, becas y entrenamiento del personal. De esa manera, las instituciones del Perú y del Japón pueden colaborar y lograr investigar. Nuestro grupo de investigación, como ya lo dijo el doctor Estrada, es un grupo binacional. Está dividido en 5 grupos. El grupo 1 de la contraparte japonesa está liderado por la Universidad de Chiba, que ve la parte sismológica y geotécnica. El grupo 2, que lo lidera la Universidad de Tohoku, ¿no? Está liderando la parte de tsunami. El grupo 3, liderado por el Instituto de Investigación de Edificios del Japón y la Universidad de Toyohachi, ¿no? Está liderando la parte de edificios, ¿no? El grupo 4, donde está la evaluación de daños, ¿no? Está liderado por el Instituto Tecnológico de Tokio, el Tokyo Tech. Y el grupo 5, que ve la parte de planeamiento y manejo del desastre, ¿no? Está liderado por la Universidad de Chiba. Por la contraparte peruana, ¿no? El grupo 1 está liderado por el IGP, ¿no? Que ve la parte sismológica, y el SISMIT, que ve la parte geotécnica. El grupo 2, relacionado con tsunamis, trabaja SISMIT, la Universidad de San Marcos, IGP y la Dirección de Hidrografía y Navegación, que tiene el mayor liderazgo en este grupo. El grupo 3 lo lidera SISMIT y trabaja en conjunto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Universidad Privada de Tacna. En el grupo 4 figura el SISMIT y CONIDA, y en el grupo 5 SISMIT lidera, pero quien va a recibir gran parte de los resultados y está trabajando de la mano con nosotros es el INDECI y el recientemente creado CENEPRED, de manera que ellos generan los planes para mitigación de desastres. ¿Cómo interactúan los grupos? Este gráfico les puede explicar. Por ejemplo, si tuviéramos un sismo, ese sismo va a tener un punto de origen o una fuente de origen, y el grupo 1 va a investigar la estructura base, el movimiento de la roca, el movimiento superficial, y la topografía y los suelos. El grupo 2 tomará esa fuente y verá cómo la batimetría puede afectar para la producción de una ola de tsunami, ¿no? Y cómo se propaga ese tsunami, cómo se evalúa y cómo se dan las contramedidas. El grupo 3 usa el movimiento superficial para ver la respuesta sísmica de las estructuras, analizar la capacidad y hacer un diagnóstico para saber si esas estructuras están bien o necesitan ser reforzadas, ¿no? Con esa base puede crear una base de datos geoespacial, georreferenciada. El grupo 4 usa la base de datos, usa el movimiento superficial y puede evaluar cuál es el daño a través de estudios de riesgo sísmico, y a la vez utilizando tecnología de punta como son las imágenes de satélite, puede hacer diagnósticos rápidos para ayuda de la atención al desastre. Y por otro lado, el grupo 5 usa todo lo anterior para poder crear planes para la prevención y mitigación de desastres. Esa es la forma como interactúan los grupos, ¿no? Y dentro del proyecto tenemos 7 outputs o 7 resultados que estamos esperando. La determinación de escenarios para sismo de gran magnitud, la información geográfica del área de estudio, las pérdidas por tsunami, las fallas
que se pueden presentar en la Tierra debido a ese movimiento sísmico, las pérdidas por el movimiento sísmico, la evaluación de las tecnologías que produzcan viviendas resistentes no solamente a sismos, sino también resistentes a los tsunamis, y poder promover en estas zonas, ¿no?, la mitigación de los desastres frente a los sismos y tsunamis. Eso es lo que nosotros estamos logrando con este proyecto y los diferentes outputs que tenemos, ¿no? Bien, quisiera agradecer una vez más al pueblo del Japón, representado por el señor embajador Fukukawa, ¿no? Agradecer a ambos grupos, el grupo de investigadores japoneses que ha pasado bastante tiempo en los aviones para poder venir hoy día, muchos de ellos, ¿no?, y al grupo de investigadores peruanos que han puesto todo su esfuerzo porque sea realidad este proyecto. Y adicionalmente quisiera dar las gracias a todo el personal técnico y administrativo del SISMIT que han puesto todo el esfuerzo para que esto siga adelante, y espero que disfruten de una tarde bonita de ciencia. Muchas gracias. A continuación voy a dejar con ustedes al doctor Fumio Yamazaki, investigador principal de la contraparte japonesa del proyecto SATREPS. Buenas tardes, good afternoon, all the distinguished guests and ladies and gentlemen. I'm extremely estar acá para poder hacer nuestro taller, el simposio del taller anual del SATREPS del Perú, del proyecto en Perú. Como el doctor Zavala ya les ha dicho, nuestro proyecto empezó 3 años atrás y tenemos un proyecto de 5 años y estamos ya casi a la mitad de nuestro proyecto y tenemos básicamente 2 años por el lado de Japón y con suerte 3 años más porque han recibido más fondos adicionales a los 2 años que quedan, así que probablemente vamos a poder continuar este proyecto tan importante para el futuro también. El doctor Zavala dijo casi todo, así que básicamente no tengo que añadir tampoco más cosas acerca del proyecto y tampoco tenemos mucho tiempo y también tenemos mucha audiencia e investigadores distinguidos que van a compartir sus conocimientos de estos temas y están divididos en 5 grupos. Hoy día solamente les voy a presentar una sola cosa. Le vamos a hablar de básicamente el cuaderno de investigación de desastres. Es como una agenda y si ustedes quieren encontrar este libro solamente o esta agenda, póngalo en Google o busquen Journal of Disaster Research, que es como nuestro cuaderno o agenda de investigación de desastres. Así que está publicado por una persona que publica documentos técnicos japoneses y me alegra mucho informar es que acabamos de publicar un documento en marzo del 2013, así que si ustedes hacen clic o si entran van a tener el volumen hasta el volumen de marzo del 2013. Pueden tener todo el contenido en formato PDF. Una de las cosas que es muy buena de este suerte de diario es que se pueden registrar aquí y solamente pueden poner su nombre, su dirección de correo, la nacionalidad y eso es todo. Y pueden obtener
todos los avisos, o todos los boletines, sin costo adicional, sin costo alguno. A pesar de que estamos en la mitad de nuestro proyecto, hemos publicado esta edición especial que contiene 15 artículos de los grupos de investigación de SATREPS Perú-Japón, del proyecto, que contiene 223 páginas que suman 15 artículos, y hemos enviado esto aquí. Y a pesar de que no tenemos suficientes copias para distribuir a todos, los vamos a poner en el coffee break, y por favor solamente tomen una sola copia en caso de que les interese obtener una copia por cada uno. No se lleven varias copias por persona, pero con suerte y afortunadamente son copias impresas, están en blanco y negro, pero pueden descargarlo en PDF a colores, así que no hay problema. Solo para que vean todo lo que estamos haciendo. Y también una cosa más, esto cuenta el número de veces que se descargan, así que espero que lo puedan obviamente descargar para que se convierta en un top ranking de descarga. Así que en esta ocasión, en la mitad del proyecto, nos complace mucho hacer básicamente un resumen, y lo más probable es que vamos a publicar en 2 años una edición especial. Es todo lo que yo tengo. Muchas gracias. I am going to give the word to Dr. Javier Pique del Pozo. Excelentísimo señor embajador Fukukawa, profesor Yamazaki, jefe de la misión japonesa que nos visita, señor director del SISMIT, señores subdirectores, señores exdirectores del SISMIT, distinguidas autoridades que nos acompañan. En representación del señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Aurelio Padilla Ríos, quien estará con nosotros un poco más adelante, me place darles la bienvenida a esta tarde, a este seminario internacional en que nuestra universidad, juntamente con las otras instituciones que desarrollan este proyecto, presentará al país los avances que se han venido desarrollando en estos, concretamente el año pasado, pero en esos 3 años. Y en primer lugar quisiera resaltar la cooperación del gobierno y del pueblo del Japón con nuestro país, y específicamente con nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, que comenzó hace más de 50 años, cuando nuestro distinguido doctor honoris causa, profesor emérito de la UNI, el doctor Julio Kuroiwa Oriuchi, viajó al Japón al primer curso del Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Antisísmica. Ahí comenzó nuestra relación con Japón, con nuestra universidad. Muchos profesores y estudiantes asistieron posteriormente a este curso de entrenamiento, y de alguna manera tuvimos la suerte de empezar a recibir la transferencia tecnológica con respecto a la mitigación de desastres, y específicamente los de sismos y tsunamis. Pero también quisiera recalcar que esta transmisión de tecnología que recibíamos del gobierno japonés, que después se concretó hace 25 años en la fundación del SISMIT, también gracias a los esfuerzos del profesor Kuroiwa, esta transferencia tecnológica siempre ha sido difundida y compartida con todas las instituciones del país y con el pueblo en general, y por eso es que estamos acá. Esa metodología de trabajo que aprendimos de la cooperación japonesa y que hicimos nuestra, de nunca guardarnos las cosas, siempre compartirlas a través de simposios que año a año hemos venido realizando en la universidad, y ahora que estamos avanzando en este proyecto, ponemos a disposición de otras instituciones del país y del país entero lo que hemos aprendido,
Creo que ese ejemplo de la cooperación japonesa hay que destacarlo para no solamente agradecer nosotros, que somos los que recibimos directamente esta cooperación, sino el país entero que se beneficia con la reducción de los riesgos de desastres gracias a la cooperación del gobierno y del pueblo del Japón, a la cual quiero nuevamente agradecer, como han dicho los otros expositores. También quisiera señalar que gracias a que hemos producido información muy importante, herramientas de toma de decisiones para reducir el impacto de los desastres, el Gobierno Nacional, el año 2012, por primera vez en 25 años, destinó una partida para apoyar los esfuerzos de nuestros investigadores. Y hay que destacarlo porque creo que entendieron que teníamos un producto útil que podían beneficiarse el país entero, porque el gobierno no da dinero si no es contra resultados, y nosotros hemos ofrecido resultados muy concretos. Ahí están los mapas de microzonificación de suelos de Lima, están los estudios de vulnerabilidad, información que ya hemos entregado a algunos de los municipios que reciben. Por eso cuando el director del CISNIT hacía mención que esta información que vamos a ofrecer ahora es una herramienta para que las autoridades responsables puedan usarlas para beneficio del país, la responsabilidad de ellos comienza ahora, la nuestra termina entregando la información. Creo que este es uno de los aspectos quizás más rescatables de este proyecto. Este año también seguiremos recibiendo dinero del Tesoro Público para apoyar el trabajo que anteriormente no podíamos nosotros aportar la contrapartida correspondiente a la cooperación que el gobierno de Japón nos hacía llegar. Creo que esto va a fortalecer el proyecto, creo que va a ser beneficioso para todos, para poder realmente salir al campo, hacer los ensayos. Todos esos aspectos del proyecto tienen costos que hay que cubrir y por fin vamos a tener una ayuda para poder hacerlo. También quiero destacar y felicitar al profesor Yamazaki y al profesor Zavala por la producción de este journal en el Japón, que muestra a nivel internacional, porque es un journal indexado, muestra a nivel internacional la calidad de las investigaciones que se hacen en el Perú por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de su Facultad de Ingeniería Civil y de las otras instituciones que forman parte de este proyecto, a quienes les agradecemos muy sinceramente. Espero que podamos en esta tarde aprovechar al máximo la información que vamos a recibir, que ustedes cuando puedan darle el mejor uso en las instituciones a las que representan, y nosotros como universidad nos sintamos satisfechos que estamos cumpliendo con nuestra función de los conocimientos que se generan puedan ser difundidos y sean de provecho para el pueblo peruano, porque como siempre ha dicho el profesor Curuiva, los desastres atacan a la gente más pobre y para ellos es que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias. Es un honor presentar al señor Masahiro Fukukawa, excelentísimo embajador del Japón en el Perú. Señor Dr. Javier Piqué del Pozo, Dean of the Faculty of Civil Engineer of the National University, Dr. Miguel Estrada, Director of the Peruvian institution CISMIT for disaster mitigation, Dr. Yamazaki, PI from Satrabs and Chiba University teacher. However, del CISMIT y líder de la parte peruana del proyecto Satrabs. Distinguida concurrencia. Para mí es un gran placer asistir el día de hoy a la conferencia internacional
del proyecto de la Asociación para la Investigación Tecnológica y Científica para el Desarrollo Sostenible, más conocida como SATREPS, sus siglas en inglés. El gobierno del Japón tiene el lineamiento de colaborar lo más posible a la política de inclusión social que impulsa el gobierno del presidente Humala. Y desde el inicio de su gobierno hemos venido ampliando nuestras cooperaciones económicas y técnicas con 6 nuevos proyectos en la modalidad del crédito en yenes. Por otra parte, en el nuevo lineamiento de la cooperación japonesa al Perú, que concretamos al año pasado, se han considerado 3 áreas prioritarias que se refieren al mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y la reducción de la brecha social, la gestión ambiental y la gestión para la prevención y mitigación de desastres naturales. Pienso que podemos brindar un mayor apoyo al área de la prevención de desastres, en la cual el Japón ha venido cooperando desde hace 30 años, mejorando los niveles de seguridad de la población mediante el aprovechamiento del conocimiento que tiene el Japón en este campo. Como ejemplo de este tipo de ayuda dedicada a la prevención de desastres, puedo mencionar que con SATREPS estamos realizando una investigación conjunta entre las instituciones competentes de ambos países en esta área, como son la Universidad de Chiba y el SISMIT, con el objetivo del mejoramiento tecnológico para la mitigación de desastres causados por sismos y tsunamis. Además, se está llevando a cabo una cooperación financiera no reembolsable con la finalidad de establecer un sistema de alerta temprana, utilizando el estándar japonés de la televisión digital para reducir los daños causados por tsunamis. Al finalizar mis palabras, deseo al mayor de los éxitos para esta importante conferencia internacional que reúne a destacados expertos que con sus ponencias contribuirán a mejorar el nivel de vida de la población. Y asimismo quisiera destacar que este año estamos conmemorando el 140 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Japón y el Perú. Deseo que estas relaciones de amistad entre ambos países vayan fortaleciéndose aún más a través de diversas cooperaciones que como esta contribuirán al desarrollo socioeconómico del Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera sesión técnica programada para esta tarde, no sin antes invitar a las distinguidas autoridades a que nos acompañen en la primera fila de asientos. El moderador de la primera sesión técnica es el doctor Shoichi Nakai, profesor de la Universidad de Chiba de Japón. A quien dejo con usted. Thank you. Mi nombre es Shoichi Nakai de la Universidad de Chiba de Japón y soy el encargado de la primera sesión técnica. Como hemos explicado por el doctor Zambala, el doctor Yamazaki consiste de 5 proyectos. En las sesiones técnicas vamos a presentar lo que hemos estado haciendo y lo que hemos conseguido hasta la fecha en números de grupo. El grupo 1 de SMGT, que es movimiento o problemas de movimiento de bases. Yo estoy en el lado de Japón. Vamos a hablar de cómo son los movimientos del suelo cuando pasa un terremoto o cuando consideramos un quiebre hipotético, hablando del suelo o de daño del suelo en escalas bajas y escalas grandes. Como ustedes saben, tenemos terremotos donde se juntan placas tectónicas como áreas que están a través o a lo largo de la costa del Perú. Es posible saber o no es posible saber exactamente cuándo van a ocurrir o va a ocurrir uno de este tipo de desastres, pero es posible evaluar qué tan pronto va a ocurrir y cuál podían ser los movimientos del suelo y qué tan pronto va a ocurrir y cuál sería la magnitud y qué tan fuerte podría ser el sacudón. El movimiento posible del suelo durante un terremoto se determina por un sinnúmero de factores, incluyendo el movimiento de las placas y las condiciones del suelo a larga escala, así como toda Lima metropolitana o en una escala menor, como por ejemplo en La Molina o en un distrito como el de La Molina. En esta sesión tenemos a 2 presentadores. El doctor Nelson Bellido va a hablar qué tan fuerte sería el movimiento del piso cuando tenemos un terremoto gigantesco en la costa de Lima. El doctor Aguilar va a hablar por qué difieren los movimientos del suelo de lugar a lugar durante un terremoto. Ahora vamos a presentar al doctor Renzo Bellido. Él es el encargado, el investigador senior de NIET, que es un instituto de prevención de desastres, y va a hablar acerca de el modelo sísmico y una simulación fuerte de movimiento de suelo en Perú. Por favor, apenas esté lista. Un segundo. Un segundo, por favor. Doctor Nelson. Thank you very much. Perdón, voy a hacer la presentación en español.
But I'm going to do a presentation in Spanish. I'm going to be sharing basically how the La amenaza sísmica para la ciudad de Lima cuando se enfrenta a un megasismo que va a ocurrir en los Andes centrales. Yo trabajo en el National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention en Japón. Les voy a hablar un poco al principio de los sismos históricos en los Andes centrales a manera introductoria de nuestro trabajo. Después les hablaré un poco sobre la metodología que se siguió para establecer los escenarios sísmicos de un gran megaterremoto en la ciudad de Lima. Y finalmente, los resultados que se han obtenido hasta el momento sobre la amenaza sísmica para Lima a raíz de la ocurrencia de este megaterremoto. Este es un resumen de los sismos históricos que han ocurrido o que se ha visto enfrentada la ciudad de Lima. Vemos, por ejemplo, en la zona central de los Andes, en el año de 1746 ocurrió un sismo muy grande que produjo mucho daño en Lima. Un 80% de la ciudad o más quedó completamente destruida. También se generó un gran tsunami que destruyó parte del puerto del Callao, y este sismo tuvo una gran cobertura entre la dorsal de Nazca y la fractura de Mendana, aproximadamente 500 kilómetros de extensión. Se dice que la magnitud que pudo haber tenido este sismo estuvo alrededor de 9, y desde la ocurrencia de este sismo de 1746 ha habido 265 años en los que Lima no ha experimentado un sismo de similares características. Entonces hay una gran preocupación en este momento. ¿Cómo estimamos el modelo para la fuente sísmica? Como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, hay unas manchas rojas que me indican qué cantidad de energía se está acumulando en las diferentes zonas a lo largo del margen oceánico. Estos datos fueron obtenidos a raíz o utilizando información del GPS, de la red de GPS a nivel nacional que maneja el IGP en colaboración con universidades francesas, y utilizando esta información se ha llegado a la conclusión que Lima tiene una mancha roja en la cual se está acumulando energía y que representa una gran amenaza para la ciudad. Ustedes pueden ver aquí en esta figura un poquito el detalle de Lima está localizado en esta zona. Entonces tenemos esta gran mancha roja que está acumulando aproximadamente 6 centímetros de deformación al año. Esto quiere decir que si hacemos un cálculo muy simple a partir del sismo de 1746, y suponemos que a partir de esa fecha se liberó completamente la energía y se ha venido acumulando lentamente, eso nos da una acumulación de deformación de aproximadamente 20 metros para cada uno de estas manchas rojas. Eso, tomando como base una área de aproximadamente 500 kilómetros de longitud por 165 kilómetros de ancho, da una magnitud aproximada de momento sísmico de 8.9, que es ligeramente inferior a lo que se experimentó en el sismo de Tohoku. Utilizando diferentes modelos, nosotros tomamos como base estas manchas rojas de liberación de energía y le agregamos pequeños detalles para ver un poquito, estudiar también la variabilidad del modelo, porque por supuesto todo modelo tiene su margen de error. Entonces hay que enfrentar el problema también desde un punto de vista estadístico. Por ejemplo, este es el modelo que nos da con mayor intensidad o más crítico para la ciudad de Lima. Es con un modelo que me indica que la deformación también se encuentra muy cerca de Lima, por debajo de Lima, y es el modelo más grave para la ciudad de Lima, que es este que estoy mostrando aquí en esta figura. Ustedes pueden ver Lima estaría localizado en este punto aquí, y esta sería la dislocación que se generaría a partir de un sismo de magnitud 8.9. Pero no solamente la fuente sísmica es importante, también es muy importante la evaluación de los suelos. La respuesta geotécnica de la ciudad, como se sabe, no es uniforme. Hay zonas como el Callao, Villar Salvador, La Molina, Puente Piedra, que tienen mayor susceptibilidad a que, debido a la presencia de suelos blandos poco densificados, las ondas sísmicas se amplifiquen en estos lugares y, por supuesto, la intensidad sea mayor. Nuestro proyecto de SATREPS incluyó la instalación de diferentes tipos de instrumentos como sismógrafos y la medición también con otro tipo de instrumentos que permiten investigar cuáles son las características del subsuelo desde la superficie hasta varios cientos de metros de profundidad. Es decir, se tiene una idea de cómo se comportarían los suelos también
al generarse ondas sísmicas por un sismo de magnitud 8.9. Este es un ejemplo de cuál sería la evaluación de la amenaza sísmica. Eso es el equivalente a la intensidad, cómo se sentiría con intensidad del movimiento para cada uno de los modelos de la fuente sísmica. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, que el modelo número 5 es el que produce las mayores intensidades en Lima, y eso se debe a que su deformación está muy cerca de la costa. La costa estaría localizada aquí, y ese sería el que produciría los valores más críticos para la amenaza sísmica. En esta figura se puede ver las características de amplificación de los suelos. Por ejemplo, aquí se ve las zonas rojas, son las zonas que se amplifican 1.5 veces el valor en suelo duro, en roca, y que estarían localizadas en este caso, como se puede apreciar, en el Villa del Salvador, la zona de la Punta del Callao y la zona de Puente Piedra también, así como también en un poquito grado menor en la zona de La Molina. Este es el resultado de la evaluación de cómo sería la amenaza sísmica para uno de los escenarios más críticos. Aquí se puede apreciar que Lima tendría la posibilidad de experimentar aceleraciones muy altas, aproximadamente de 1 G en la punta, y lo mismo velocidades de una gran amplitud, como ustedes pueden ver aquí, de 100 centímetros sobre segundo. Si se compara esto con lo que ocurrió en realidad durante el sismo de 1746, en el sismo de 1746 que se presenta en esta figura a la derecha, elaborado por profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería, ustedes pueden ver aquí, ellos encontraron que durante el sismo de 1746 la intensidad que experimentó la ciudad de Lima estuvo por encima de 9 de la escala de Mercalli modificada, de 9 a un valor de 10. Esto equivale aproximadamente a valores de aceleración de 1 G, una gravedad, y 90 centímetros sobre segundo en velocidad, que corresponden aproximadamente a los valores que hemos obtenido en nuestro estudio. Si se compara también con los modelos probabilísticos, que son los que se utilizan los códigos de vivienda sismorresistente para el diseño de viviendas, se puede ver que también hay una buena correspondencia entre los valores obtenidos por nuestro trabajo. Por otro lado, es importante saber también la amenaza en términos del periodo, es decir, de qué viviendas serían más afectadas al ocurrir un sismo de magnitud 8.9. Aquí, por ejemplo, yo marco diferentes figuras en las que se indica el periodo, porque el periodo es una manera de caracterizar las estructuras. Por ejemplo, periodos pequeños como el que aparece aquí, 0.1, 0.2, 0.3, equivaldría a estructuras de menos de 5 pisos, mientras que periodos largos como más de 1 segundo equivaldría a edificios de mayor altura, 10, 20, 30 pisos. Aquí se puede ver que la mayor parte de la ciudad de Lima estaría seriamente afectada a las edificaciones de menor altura, de 5 pisos. Si se mira en términos de velocidad, aquí no tengo la figura en este momento, pero en este caso, por ejemplo, la Villa El Salvador y Callao, en los edificios de mayor altura que estuvieran localizados en estas zonas, tendrían un mayor efecto. Perdón, sí estaba la figura aquí. Ustedes pueden ver aquí, ese es Villa El Salvador para un periodo de 1.4, que sería el equivalente a un edificio de 15 a 20 pisos, tendría mayor efecto si hubiera edificios localizados en estas zonas. En Lima la mayoría de edificios de gran altura están localizados en el centro, es decir, no tendrían un gran impacto en términos de amenaza. Ahora finalmente les quiero dejar con esta última figura, en la que muestro aquí en verde el código de construcciones sismorresistentes vigente para Perú, y eso lo comparo con los valores de las simulaciones en Lima. Como ustedes pueden ver, en algunos escenarios y para algunas regiones, el espectro de respuesta obtenido por las simulaciones supera ampliamente lo establecido por el código. No quiero decir con esto que estos valores se deban tomar para el diseño, pero sí se deban tomar en cuenta los estudios de microzonificación sísmica específicos para cada lugar. Bueno, con esto ya permítanme terminar mi presentación. Muchas gracias.
Thank you very much, Dr. Pulido. El segundo es el doctor Zenón Aguilar. Él es profesor del CISMIT y también de la Universidad de Ingeniería Nacional, que es la UNI. Él va a hablar de la comparación de métodos geofísicos directos e indirectos para poder obtener los perfiles del suelo de la ciudad de Lima, Un segundo, por favor. Thank you very much. I'm going to be having my presentation in Spanish. Como ya se mencionó, el tema que voy a presentar en esta oportunidad es la comparación de los métodos directos e indirectos en la obtención de perfiles sísmicos para la ciudad de Lima, que se ha venido desarrollando en el marco de este proyecto SATREPS. En primer lugar, de manera de introducción, déjenme presentarles esta vista donde se muestra pues que en el marco de este proyecto SATREPS se han instrumentado en la ciudad de Lima 10 acelerómetros, ¿no? Que están operando ya desde el año 2011, ¿no? En el cual se ha ido obteniendo una gran cantidad de registros, ¿no? La distribución de estos equipos ha sido definido pues en función a las necesidades de investigación que se han definido en este proyecto, que es básicamente para determinar la estructura superficial del subsuelo. En este año 2012, en esta red se han obtenido prácticamente 98 acelerogramas, ¿no? De sismos relativamente pequeños, 9 de los cuales están o consisten en eventos de magnitudes mayores a 5, ¿no? Entonces, esta base de datos es bastante importante para el trabajo de investigación que se viene realizando en diferentes tópicos, ¿no? Una de ellas es la definición de la estructura del suelo en la ciudad de Lima y ver las condiciones de sitio para efectos de amplificación. En este proyecto, en este estudio han estado trabajando la doctora Diana Calderón y también actualmente la doctorando Selene Quispe. Entonces, la información se está procesando y pues va a ser de mucha utilidad en el conocimiento de la estructura del suelo de Lima. Acá, por ejemplo, se observa un registro obtenido en febrero del 2012, un sismo de magnitud 4.8, localizado en el sur de Lima, ¿no? Con una profundidad de 42 kilómetros. Se observan las diferentes formas de las ondas obtenidas en las diferentes estaciones. Esto es, por ejemplo, en el Colegio Marianistas en el Callao, ¿no? Esto es en el CISMIT, en la UNI. Esto es en la estación del Parque La Reserva, en el cercado de Lima. Y acá en la zona sur en Villa El Salvador, ¿no? Se observan las diferentes características de las ondas, con los cuales pues, demuestran el diferente comportamiento del suelo en estas localidades. Acá, a manera de ejercicio, hemos hecho una relación de los espectros obtenidos de esta estación en Villa El Salvador entre el espectro obtenido en el CISMIT, que este es un espectro en un suelo bastante rígido, que prácticamente puede ser tomado como una estación de referencia. El cociente espectral nos muestra pues las zonas donde tiene mayor amplificación, lo del rango de periodos en el cual se registra mayor amplificación, por ejemplo en la zona de Villa El Salvador. Observamos que acá hay un periodo importante, una amplitud importante en el rango de periodos de 0.7, 0.8 segundos, ¿no? Igualmente tenemos otro registro de ese grupo
que ha sido obtenido en mayo del año pasado, un sismo de magnitud 5.5 de 67 kilómetros de profundidad al sur de la ciudad de Pisco, que ha sido registrada también, ¿no? Se observa y de igual forma las diferencias de los tiempos historia, de los registros de estos eventos, y también la relación espectral de las mismas estaciones, Vía El Salvador y Sismid, donde se observa justamente una amplificación importante en este rango de periodos de 0.7, 0.8 segundos, ¿no? Entonces, esa información pues se está utilizando para entender este comportamiento del suelo. Adicionalmente, el proyecto ha contemplado, ¿no?, verificar las condiciones de sitio en las estaciones donde se han colocado los acelerómetros. Se han hecho perforaciones diamantinas en 3 de estas estaciones. Esta es en el Colegio Marianistas en el Callao, ¿no?, donde se ha alcanzado una profundidad de 25 metros, ¿no? Están los registros, los testigos de la perforación, donde se observa el tipo de suelo, predominantemente un suelo gravoso. A partir de los 15 a 17 metros de profundidad se encuentra la grava, ¿no? Entonces se ha perforado hasta 25 metros de profundidad. En la parte superficial, lógicamente, son suelos finos, predominantemente arcillosos. También se han hecho ensayos de SPT, donde se ve la consistencia, digamos, de estos suelos relativamente blandos, ¿no?, en la parte superficial. Igualmente, este es el registro de la perforación en la estación Parque La Reserva. Como ustedes saben, el cercado de Lima está conformado por el conglomerado del río Rímac desde la parte superficial. Entonces la profundidad de exploración fue solamente 15 metros por tratarse de un suelo gravoso de toda su longitud, excepto en la parte muy superficial, lógicamente, ¿no? Y el tercer punto fue la estación de Vía El Salvador, ¿no?, donde se realizó una perforación de 50 metros. En este caso, el suelo es un depósito arenoso en toda su extensión, hasta los 50 metros de profundidad. Lo que se ha encontrado acá, ¿no?, es que esta arena, nosotros se esperaba obtener una arena relativamente suelta, pero está relativamente compacta, tiene prácticamente valores de SPT mayores a 50 en toda su profundidad, ¿no? Es un estrato bastante compacto de arena. Y en estas perforaciones se han realizado también mediciones de velocidades de ondas de corte en pozos, ¿no es cierto? Se han introducido los sensores en el pozo y se ha ido realizando la medición, lo que se llama Pieswell Logging o el ensayo downhole, ¿no?, que se va registrando las ondas a diferentes profundidades. Se observa el perfil de ondas S y, lógicamente, dependiendo de la característica del suelo, la velocidad de ondas de corte principalmente se incrementa, ¿no? Este es en el Colegio Marianistas, este es en la estación del Parque La Reserva. Como ustedes ven, a partir de los 10 metros casi ya tenemos una velocidad de 880 metros por segundo, que es prácticamente característica de un suelo rocoso, ¿no? Y esta es en la estación Vía El Salvador, donde también obtenemos, fíjense, una velocidad relativamente alta, 720 metros por segundo, a partir prácticamente de los 15 metros de profundidad, ¿no? El estrato muy superficial nomás es relativamente suelto, una arena suelta. Entonces, teniendo esta información, ya uno puede hacer un análisis de respuesta de suelo para ver su comportamiento dinámico, ¿no? Y acá justamente tenemos, por ejemplo, la función de transferencia de este perfil. Observamos que, lógicamente, en el caso de la estación de Vía El Salvador, se estaba presentando aquí como ejemplo, se muestra una amplificación importante en periodos bastante cortos, de alrededor de 0.1 segundos, ¿no? Y no se observa absolutamente nada más en periodos largos. Entonces entramos en una contradicción. ¿Cómo se puede explicar esa amplificación en periodos largos observados en los registros, y con este perfil de suelo estamos hasta 50 metros de profundidad estamos encontrando amplificaciones en periodos cortos? Entonces, lógicamente, no es tan coherente, pero aquí se hacen ya ensayos indirectos y se ha logrado hacer un perfil, ¿no? La doctora Diana Calderón ha realizado esta investigación, se ha logrado determinar un perfil hasta los 1000 metros de profundidad, ¿no?, con métodos indirectos.
en el cual se observa pues la estructura del suelo, y esta es la única segmento que se ha analizado con la perforación de 50 metros de profundidad. Se observa una coincidencia relativamente buena en la parte superficial, y acá hay una discrepancia, ¿no? Entonces, si comparamos la función de transferencia de esta perforación que se observa en esta figura con el obtenido a través de este perfil, se observa una diferencia notoria. Hay amplificaciones importantes debido a esta espesor, a la profundidad del material en esta estación, ¿no? Miren, aquí se observa alrededor de 1 segundo estas amplificaciones importantes, que en este caso no se observa. Finalmente, lo que hemos decidido es integrar estos dos perfiles, tomar esta información como válida, la perforación hasta este nivel, y a partir de este nivel continuar el perfil con el resultado de mediciones por arreglos, ¿no? Entonces se observa esta función de transferencia. Ustedes observan acá una amplitud importante también en periodos cortos, pero acá un pico notorio en alrededor de 0.7 segundos. Periodos cortos como en periodos largos. Fíjense, acá está el pico que estamos obteniendo con el obtenido con los registros sísmicos, ¿no? La relación espectral. Entonces, pues, se concluye que realmente es importante no solamente explorar la parte muy superficial del suelo para determinar el comportamiento dinámico, sino también explorar una mayor profundidad, principalmente donde se conozca que la conformación del suelo, la geomorfología, nos indique pues que son depósitos de suelos sueltos potentes, ¿no? Como en el caso de Villa El Salvador. En el caso del cercado se observa básicamente una respuesta plana. Se ha hecho la perforación a 15 metros, se ha hecho un perfil que llega más o menos hasta 150 metros de profundidad, y se hace una combinación de los perfiles y prácticamente se obtiene una respuesta plana de alrededor de 1 a 1.5 de amplificación únicamente, ¿no? Entonces eso pues demuestra que la zona del cercado de Lima es bastante rígida, y que en la zona de Villa El Salvador se esperan amplificaciones importantes en los rangos de periodos de 0.8 a 1 segundo, ya como lo ha mostrado también el doctor Pulido en su investigación. Esto es una relación espectral que se ha obtenido con medición de microtrepidaciones, ¿no? Y donde se observa también coincidentemente esta amplificación importante en este rango de periodos, ¿no? O sea que la medición de microtrepidaciones también nos está dando, con un método muy sencillo, nos está dando una información valiosa del comportamiento dinámico del suelo, bastante coincidente con los registros sísmicos obtenidos y con arreglos también, los perfiles obtenidos con arreglos, ¿no? Entonces, esa es la presentación que quería hacerles, bastante rápida por cuestiones de tiempo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Professor Girard. Quisiera pedir las disculpas del caso, la verdad ha sido involuntaria hemos tenido un problema de interconexión con la computadora, a veces las cosas son medias quisquillosas. Vamos a cambiar un poco el orden de las exposiciones. Nos va a acompañar en estos momentos el doctor Ronald Woodman, que es director del Instituto Geofísico del Perú, con la exposición Red Sísmica Satelital y el Tsunami de Pisco de 2007. Terminando su presentación, les ruego nos acompañen a la parte posterior para el coffee break, y luego retornaremos con la presentación del doctor Koshimura. Bueno, pido un fuerte aplauso para el doctor Ronald Woodman. Gracias. Los terremotos no se pueden predecir, pero los tsunamis, bueno, predecir tal vez no sea la palabra, pero sí se puede alertar cuando ellos ocurren. Es algo parecido al rayo y el trueno. No podemos saber exactamente cuándo va a suceder un rayo, pero si vemos un rayo sabemos que va a venir el trueno y podemos predecir que va a haber un trueno. Lo mismo se puede hacer con los tsunamis. Los tsunamis en el Perú están producidos por un sismo con un epicentro en el fondo. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Con un epicentro en el fondo del mar. Entonces es importante determinar cuál es el lugar donde ha ocurrido un sismo
su profundidad y su magnitud. Una regla a ojo de buen cubero es que si el sismo tiene una magnitud de 7 o más y ocurre en el fondo marino, es capaz de producir un tsunami. Entonces es importante saber dónde ocurrió el sismo y qué magnitud tiene. El Instituto Geofísico del Perú hasta los años 2008-2009 teníamos una red satelital, una red sismológica, pero con el sismo de Pisco nos dimos cuenta de cuán vulnerable era nuestra red, porque dependíamos de las comunicaciones de la compañía telefónica y también de internet, y ambos sistemas, como ustedes recuerdan, colapsaron, o sea, por muchos minutos no pudimos hacer nada. Entonces, a partir de ahí presentamos un proyecto para modernizar nuestra red y hacer las comunicaciones en base a satélites, donde los sismómetros tenían su propia fuente de energía, que también, si vamos a ver sismos en el mar, ¿por qué tenemos estaciones en Yurimaguas y en Iquitos? Bueno, hay la necesidad de triangular. La situación óptima es cuando hay, digamos, 3 o 4 estaciones alrededor del epicentro. Cuando las estaciones están en línea, hay una cierta ambigüedad, no se puede determinar bien, o sea que tiene que las estaciones estar distanciadas en una dirección transversal, ¿no?, a la costa del Perú. Cada estación constituye de un sismómetro, aunque hoy en día las tenemos acompañadas también, la mayor parte de ellas, con un acelerómetro, porque los sismómetros son muy sensibles, pero cuando hay un sismo y están muy cercanos se saturan, o sea, tenemos a la vez un acelerómetro para no perder la señal de las estaciones cercanas, y también un GPS que está comunicado con un sistema de comunicaciones satelital. Ustedes ven la antena del GPS, la antena de comunicaciones, los paneles solares que le dan la energía a una de estas estaciones. En este caso creo que es la que está en Toquepala. Entonces ahora estamos en posición, con un sistema bastante robusto, de determinar la ocurrencia de un sismo relativamente grande después de unos 2 minutos de ocurrido el sismo, con una cierta precisión. Eso sí vale la pena, digamos, decir que conforme pasa el tiempo podemos determinar tanto la magnitud como su ubicación con más precisión. Pero cuando ocurre un sismo grande, en sí uno se da cuenta casi de inmediato y es suficiente, aún antes de saber exactamente dónde está, para despertar, se puede decir, a los operarios que van a operar el sistema, porque siempre hay un poco de inteligencia humana acá, que eventualmente debería estar anulada por completo en el sistema. Ahora, este sistema es el que va a alimentar el sistema que se está desarrollando con ayuda japonesa, para que la información, porque muy bien, nosotros determinamos a los 5 minutos, pongamos, ha ocurrido un sismo de magnitud 7 en el fondo marino, pero esto tiene que llegarle al ciudadano común. ¿Cómo lo va a hacer?, ¿no? Ese es el problema que se está trabajando, y hay todo un sistema con ayuda del gobierno japonés, usando la televisión digital para que esta alarma le llegue al ciudadano común. Lo otro que les quería, bueno, esto es una, ya que lo tengo, es una muestra en sí de los dispositivos. Están los sensores en algún sitio, un GPS, un sismómetro, la parte electrónica, las fuentes y la antena. Esto es los componentes de un extrasonido. Lo que quisiera comunicarles
más que nada en beneficio en sí de la visita de los japoneses y de algunos de ustedes que tal vez no estén enterados de lo que ocurrió en lo que se refiere a un terremoto, a un tsunami en Pisco en el 2007. Generalmente cuando queremos hablar de que tsunamis existen, nos remontamos al 1746, un gran sismo. Pero lo que les quiero mostrar es que el sismo de Pisco, con una magnitud de 8, 7.9, que ocurrió con rupturas donde, no sé si reconocen ustedes la costa del Perú ahí, cerca de Pisco y la Bahía Independencia, fueron dos zonas que rompieron, produjo inundaciones, y como les voy a mostrar no inundaciones, niveles del mar, y van a entender por qué estoy corrigiéndome, del orden de 10 metros. Imagínense 10 metros en la punta, son 3 pisos. Estos son los lugares, y esto es algo que les estoy comunicando a ustedes porque fui yo el que visitó a los 2 días de ocurrido el tsunami todos estos puntos en sí a lo largo del desierto, que por muchos días los periódicos no anunciaban en sí la magnitud del sismo, porque lo que tenían a la vista era lo que había ocurrido en Pisco, que tenía niveles de inundación de más o menos 1,5 metros, y yo les estoy hablando de 10 metros. Hay mediciones a lo largo de la bahía de Paracas, y 2, 3, 4 mediciones que hay en esta zona son las que creo que son de interés para los expertos en tsunamis de nuestros amigos japoneses. Esta es una vista de satélite tomada en perspectiva de 3 estaciones. Las distancias más o menos son unos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros entre la playa de Yumaque y lo que hay aquí, y eso es lo interesante, aquí hay un acantilado. Y lo que es interesante, bueno, uno es que el nivel del mar en este punto, el máximo llegó a 10 metros 40, 10 metros 20, no recuerdo exactamente. Aquí en el centro, 8 metros, y luego entró el mar porque aquí no hay acantilado y inundó toda esta área hasta llegar a este punto. Y la cota del sitio más alto que hay ahí son 4 metros. Entonces hay una estructura de 10 a 4 metros, y les voy a mostrar algunas fotos. Eso que ve medio negruzco ahí es arena mojada, que fue mojada por el tsunami, que todavía estaba mojado 2 días antes. La cota de esa piedra, que no es piedra sino debris que llevó el mar a esa altura, es 10 metros 40 con respecto al nivel de la marea más alta, que estaba un poco más abajo. Esta vista en perspectiva tal vez los convence más de que efectivamente era un punto alto, y tengo en la mano, he recogido la basura que había dejado el mar ahí. En la zona de Paracas mismo, en la parte norte, hubieron 3 personas que murieron, una señora de edad que no podía salir rápido y 2 sobrinas que la estaban tratando de auxiliar. Esas estaban en un lugar que tal vez alguno de ustedes conoce, que se llama Lagunías. No es Lagunías. Sí, Lagunías. Aquí el mar llegó a 5,50 metros, llegó hasta el techo de los restaurantes. Son 3 restaurantes en el medio del desierto, y era la única zona que estaba poblada. De ahí, de las 6 personas que vivían, 3 de ellas murieron porque no pudieron escapar. Otros, uno de ellos es interesante, digamos, en sí, cómo cuenta que se agarró de una columna, ¿no? y estaba tratando de respirar con la boca cercana al techo, ¿no? Bien agarrado a la columna para que no se lo llevara el mar. No hubieron muchas muertes, como digo, es un lugar desértico, pero que hubieron 10 metros, sí. Ahora, ¿por qué he subrayado las diferencias, 10, 8, 4 metros? Porque aparte de la amplificación que tiene una onda debido a la batimetría y llegar a costa,
Cuando se encuentra con un acantilado hay una reflexión fuerte, o sea que ahí se duplica, y tiene sentido de que donde estaba el acantilado y no podía ir al mar era una pared de reflexión que le duplica en sí la amplitud. O sea, barreras como la que tenía Japón defendiendo la costa. Uno puede decir esta barrera tiene una altura de 12 metros, entonces si viene una ola de 7 metros, no va a pasar, la vamos a poder bloquear. Pero esos 7 metros cuando llega a la barrera se multiplica por 2 y tienes 14 metros y ya a los 12 metros no duró, ¿no? O sea, son factores de amplificación debido a ya no a la batimetría, sino a la geometría abrupta de la parte del territorio seco que está inundando. En la misma bahía de Paracas hubo 3 metros en ciertos lugares, 2 metros. Este es un poco fuera de sitio, es uno de los sitios del acantilado donde se midió 8 metros. Y este es el lugar, tierra adentro, lo más lejos que la inundación con una cota de 4 metros. Disculpen que esté fuera de sitio las dos. Y luego, lo que creo que puede ser interesante es qué pasa con la misma bahía de Paracas que tuvo hasta 3 metros de inundación en promedio. Este es con el terremoto de Chile, que los modelos y la mayoría parte de los mareógrafos a lo largo de la costa, por supuesto, muestran cualquiera que haya sido la altura en Chile y va bajando, y cuando llegó a la altura de Paracas debería ser más o menos 30-35 centímetros. Pero en Paracas la diferencia, aquí está el mar fotografiado cuando estuvo en la baja y 15-20 minutos después cuando está en la alta. Podemos ver aquí el muelle, la diferencia, completamente seco y por supuesto, ¿no? El mar seco. Bueno, la diferencia entre alta y baja era 2,70 metros. O sea, Chile, 2,70 metros ahí en Paracas. Pico a pico, 1,30 metros de run-up. Pero ¿cómo nos explicamos en sí de que un terremoto cercano, magnitud 8, tuvo simplemente el doble de amplitud que este de Chile en el mismo lugar? Algo interesante que habría que ver cómo, si los modelos lo replican. Este es el mismo lugar, tomado desde el mismo sitio pero con otro ángulo del terremoto de Japón. Acá el run-up fue del orden de 50-70 centímetros más o menos en el mismo lugar de Paracas. Bueno, ustedes han visto el mapa que ha hecho el SISMIC. Nosotros hemos contribuido también en las partes que no estudió el SISMIC, y son las playas del sur. Y incluimos también la playa de Santa Rosa en el norte y la zona del Agustino, me dice el doctor Tavera. Esto lo hizo con la ayuda del IRD, que también hicieron el Agustino, que no estaba por lo menos en un inicio bien cubierto por el SISMIC. Menciono esto porque complementa el mapa de respuesta de los suelos de la ciudad de Lima, usando la tecnología de la relación entre la vertical y la horizontal versus vertical. Luego, otra cosa que hemos hecho que es interesante, y más tarde creo que vamos a escuchar charlas de mediciones dinámicas del comportamiento de las estructuras que hay. Con la ayuda del IRD, el doctor Bernard, hemos aprendido, hemos enseñado a un grupo de jóvenes a usar una técnica que se ha usado ya para 23 hospitales, y es medir su respuesta dinámica. Generalmente, antiguamente, cuando no habían computadoras potentes, lo que hacían los ingenieros es le ponían una fuerza de medio G horizontal y trataban de ver si la estructura asimilaba o no. Hoy en día se sabe que la cosa tiene que
que calcularse en forma dinámica, y eso depende de la elasticidad, la altura, etcétera, del edificio. Se puede calcular antes de diseñar, pero se puede medir después de que está construido y saber en qué forma se comporta. Y este es un ejemplo de las medidas hechas en el hospital de Regagliati, y muestra la relación que hay entre el movimiento horizontal a diferentes frecuencias con el movimiento vertical, que es un buen proxy en sí de la respuesta del edificio a ondas de corte. Y eso es todo, gracias. You want to try? Yes, with the Kaizen system. Okay. The baby box. ¿Sí, descansa, Miguel? Sí, vamos a probar. Si funciona,